Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Jess, bienvenida. Hola, Tenemos a Jessica Gómez, que sí la encuentran en sus redes sociales. Y yo una servidora, Loami Bueno, de Proyecto Akasha. Y hoy les vamos a platicar sobre un tema que tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos con la pareja, en nuestros resultados de pareja y en realidad tiene que ver con los resultados con todas nuestras relaciones, pero queremos hacerles hincapié en esta parte de la pareja porque estuvimos haciendo un estudio cualitativo, es decir, un estudio de observación con pacientes y con clientes en donde veíamos que las personas habitualmente sufren por el amor, porque son correspondidos, porque no son correspondidos, porque el, pégame pero no me dejes. Entonces, como todo el lenguaje que tenemos influye en esta parte de relacionarme con la pareja, ¿no? así es, así es. Fíjate, el lenguaje muchas veces no se le da como importancia o muchas veces a veces ni siquiera sabemos la importancia o pensamos pues más bien en la importancia y el papel que juega el lenguaje, o sea, algo que todos los días usamos, algo que todas las personas o la mayoría de las personas, hablando de las personas que son mudas, eh, pero que la mayoría de las personas utilizamos y que no le vemos, no le prestamos atención, ¿sabes? No le prestamos como un foco y lo pensamos y lo meditamos sobre el papel que juega, dices tú, en las relaciones, que juega en todo, ¿no? O para nombrar, para transmitir, para crear, para vivir. Es decir, el lenguaje es súper importante. Decimos que el lenguaje, que los seres humanos somos seres lingüísticos, es decir, habitamos en el lenguaje. Yo puedo decir o puedo yo reconocer que siento alegría cuando te veo solamente a partir de que a todo lo que estoy sintiendo le pongo ese nombre, lo etiqueto y digo alegría. Solamente decías tú en las relaciones de pareja, puedo decir que amo a alguien a partir de que le pongo el nombre, ¿sale? Entonces, el lenguaje, por una parte, el lenguaje nos permite construir como nuestra realidad, pero a la vez también nos permite hacer una realidad. Le vamos poniendo los nombres a las cosas, pero también podemos cambiar las cosas a través del lenguaje, es decir, somos seres lingüísticos y el lenguaje es una herramienta, pero también es una herramienta generadora, ¿sale? Así es, estoy de acuerdo totalmente contigo, o estoy totalmente de acuerdo, pero me encanta cuando mi cerebro hace eso, que se adelanta y se equivoca, pero me encanta. Me Este, entendiste, yo qué, todavía no me lo dices a mí. crea una realidad distinta. Sí, a lo que voy es que esta parte que nos compartes significa que yo empiezo a generar mi historia a partir de lo que estoy pensando. Y cuando dices, y lo convierto en palabra, ¿no? Y esta palabra a veces no la verbalizamos y esto tiene que ver con como los tipos de comunicación, porque al final el lenguaje lo que busca es generar una comunicación con alguien o conmigo mismo. Y entonces Claro. tenemos en esta comunicación, esto depende mucho del autor o de los diferentes estudios, pero son los porcentajes en promedio, en donde vemos que el 5% lo verbalizamos. Lo que yo te estoy comunicando verbalmente solo es el 5%. Nosotras que somos tan periquitos, las mujeres en general que tendemos a hablar tanto, tanto, dirían los hombres, pero si se la pasó hablando todo el tiempo, sí, pero de todo lo que te hablé, tantas horas y de todo lo que te dije, solamente te informé del 5% de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy contextualizando. El otro porcentaje se va a un 25% que conocemos como comunicación paraverbal. ¿Y qué quiere decir esto? Que se va a los sonidos, es gutural. Y entonces es el típico cuando las mujeres, por lo regular, porque también algunos hombres lo dicen, es que no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. O sea, todo ese drama, bueno, pues ese drama es real porque tiene una connotación ese sonido. Yo veo, ¿no? Yo con mis hijas, de repente están por acá brinque, brinque, o inquietas o jugando, y entonces empiezo yo a ponerme verde como mamá y les digo, ¿quieres que te hable de otra manera? ¿No? Es como mi primer llamada, así de alerta, alerta, Robinson, corre.
Y si no hicieron caso, entonces ya va la siguiente alerta que es así de, ¿quieres que hable de otra manera? Pero en realidad ya estoy hablando de otra manera. Y esto, aunque lo estoy verbalizando, me voy al tono de voz que también es paraverbal, ¿sí? Y puede ser una cuestión gutural como, ¿no? Ya lleva un pensamiento por abajo, aunque no lo estoy verbalizando, ya lleva un pensamiento. Y luego nos vamos al otro 70% restante de la comunicación, que es corporal. Y esto es increíble porque en una cápsula anterior hablábamos de esta parte del estudio, de levantar las manos y mantenerlas en esta postura para generar endorfinas, para generar dopamina, ¿no? Hormonas de la felicidad. Y si yo estoy así todo cabizbajo y tristeando y lamentándome, o sea, en esta corporalidad agachada, encorvada, lo que voy a generar es aumentar mi cortisol, que es la hormona que está relacionada con el enojo, la depresión, la tristeza. Y entonces, ¿cómo es increíble que nosotros podemos ver a alguien con estas posturas y sin que nos diga nada, nosotros tener idea de cómo se está sintiendo? Quizá no sabemos qué está pensando, pero sí sabemos qué está sintiendo. Y lo podemos ubicar con alguien que acaba de ganar o alguien que acaba de sacar 9.5 en la materia, ¿no? Fue, wow, me siento poderoso, me siento poderosa. Y entonces camina así como pavo real. Ya me está dando información, ya está comunicando algo. O cuando vemos a alguien que está así con la mirada agachada, triste, pensativo, también está comunicándome algo hacia afuera y hacia adentro. Y a partir de esto genero yo mi historia de vida. Por eso hablamos también de luego de co-crear, o sea, de nosotros hacernos cargos y empezar a generar nuestra realidad. Vemos también mucho, a mí me gusta mucho el libro de Víctor Frank, el de El hombre en busca de sentido, en donde habla precisamente de la resiliencia de las personas. Es increíble que alguien que haya vivido una realidad, o sea, hechos tangibles de dolor, decidiera salir de ese dolor, no se quedara a continuar en una vida de sufrimiento. Salí de ahí y entonces ahora, ¿cómo estoy viviendo mi realidad? ¿Cómo me estoy desarrollando en un entorno, en Pero ese todo eso lo contexto? hace a través, dices tú, del lenguaje, o sea, él atribuye significados a través del lenguaje. Y es ahí la importancia. Siento ahorita que me voy a abrir un poco en tema, pudiera parecer que me estoy desviando un poco del lenguaje, pero esto tiene que ver en la manera en la que atribuimos el significado. O sea, los hechos por sí solos jamás significan nada. Es la manera en la que yo lo estoy nombrando, es la manera en la que yo lo estoy etiquetando lo que va a causar ese impacto que tiene en mí. Es decir, de aquí adentro lo etiqueto acá afuera, pero después, una vez que yo lo etiqueté, ahora esto va a tener una repercusión en mí. Por eso es bien importante cómo utilizamos el lenguaje. Si a esto que me está pasando, imagínate que tú y yo, ¿no? Así, super best friends, me dejas de hablar. Y entonces yo etiqueto ese acto como la peor tragedia del mundo. Entonces lo etiqueto y ahora vuelve a tener un impacto en mí. Si yo lo etiqueté como la peor tragedia del mundo, o sea, jamás voy a tener una amiga como lo ame. De esa manera lo estoy viviendo yo. Ahora, si en lugar de verlo, en lugar de etiquetarlo como la peor tragedia del mundo, lo pongo como una dificultad que estamos teniendo en la relación de amistad, ahora el impacto que va a tener en mí es completamente diferente. Entonces, el lenguaje se vuelve algo súper poderoso en la creación de nuestras realidades, sobre algo en lo que hay que tener mucho cuidado. A veces hablamos, decimos en nuestra cultura mexicana, hablas nada más por hablar o hablas porque tienes boca. Y en ese sentido nos volvemos a veces víctimas de nosotros mismos, o sea, nos volvemos víctimas y prisioneros de nuestras palabras, porque las palabras no solamente van para afuera, también causan otra vez un impacto en nosotros y hay que tener un montón de cuidado con eso. Y además, en esta parte en la que dices como cultura mexicana, ¿no? También todo el bombardeo que tenemos de información, que es la comunicación que estamos absorbiendo, es la información que nos están dando. Como cultura me queda claro esta parte y luego lo pienso, cultura mexicana, Pedro Infante, ¿no? El macho afortunadamente guapo, pero era macho, ¿no? Entonces era pistolas y yo domino y la mujer y véngase para acá, mija.
y lloro y estoy triste, y así lo veíamos en las películas, y así nos lo hacen referencia a las canciones, por ejemplo, ¿no? Estoy triste, acabo de romper, me acabo de pelear, entonces vete a echar no sé cuántas chelas, pido la garrafa de cerveza, porque tenemos ya conductas específicas desde una creencia que me está dando ese lenguaje. Como bien decías, lo que yo estoy pensando lo estoy traduciendo a un lenguaje. No se queda Claro, solamente en un pensamiento abstracto, ¿no? O sea, si yo puedo visualizar en mi mente una pelota o una figura esférica, la puedo llamar pelota, por ejemplo. Y entonces puedo claro. imaginarme la pelota de determinada forma. Yo me imagino esto como cuando andas buscando un regalo, y vamos a ponerlo así de sencillo, ando buscando una pelota. Y entonces en mi cabeza yo ya tengo la visualización de cómo es esa pelota, pero porque, como bien dices, le estoy poniendo una etiqueta. Ah, pues quiero Así que sea es. roja, grandota, ¿no? Y que tenga Claro. las asas estas para que sea la brincolina. O sea, yo Claro. ya No, estoy generando. no podemos hablar de algo o no podemos incorporar algo que antes no hayamos etiquetado, no hayamos nombrado. Si ahorita yo no sé, te inventan una palabra, imagínate un badabudín, ¿no? Un ¿Cómo? vagabundín. ¿Qué va a ser el vagabundín? Es algo que acá me imaginé. Pero no es algo que tú tengas incorporado porque no es algo que tú hayas nombrado antes. Es decir, está un objeto y no es algo que tú ya hayas etiquetado. Solamente podemos hablar de lo que tenemos, de lo que hemos nombrado, de aquello que hemos etiquetado. Ahorita me hace mucho sentido con tu palabra vagabundín, que ya le encontraremos un significado para nosotras, pero me acuerdo mucho que cuando mi hija estaba pequeñita, que estaba en esta parte de aprender a comunicarse en su lenguaje era más gutural, ajá, ¿no? Y entonces cuando está empezando a formar palabras, está comprendiendo esta parte de la estructura, decía tutú, tutú, y entonces el tutú para ella representaba estos carritos en los que se montan los niños y les dan con los piecitos, Mm. y era tutú porque el claxon hacía tutú. Y entonces cada que ella hacía esto, el sonido era tutú y así lo relacionaba a ella. Pero no es que el carrito se llamara tutú. Y ahora me da mucha risa porque he visto lugares en donde ponen tutú, o sea, porque quizá es algo muy común en los niños que terminan escuchando el sonido, pues eso se refiere, pásame mi tutú, ¿no? Pero tiene que ver en cómo voy generando de mis abstracciones, de mis pensamientos, cómo voy generando un contexto. Entonces mi hija ya sabía que tutú era su carro, diversión, andar jugando, ¿no? Andar como pedaleando. Genera una realidad. Si yo le paso el tutú a lo que a ella ya nombró, ella ya sabe que va a tener un momento de diversión o de jugar. Y esto también regresamos a la parte, por ejemplo, de las canciones. A mí me parece increíble esto, porque cómo nos machacamos cuando acabamos de romper una relación o cuando estamos tristes en un super pleitazo, nos tiramos al drama y seguimos generando ese drama y se va el sufrimiento. No estamos invalidando la emoción, o sea, no estamos diciendo que no te dolió. Evidentemente, si generaste un vínculo, un lazo con una persona que para ti es importante, si truenas, pues va a doler. O sea, nadie está diciendo que no va a doler. Y va a doler un montón. Y yo lo etiqueto diciendo, en algún punto cuando tuve una ruptura importante, decía, es que tengo la pata de elefante encima del corazón. O sea, me está haciendo añicos. Y así, esa verbalización que yo tenía era para expresar cómo sentía esa emoción, ese dolor. Pero una cosa es que yo lo pudiera expresar y que me ayudaba a entender ese dolor, y otra cosa que me quedara en el sufrimiento, lagrimitas por siempre, la muñeca fe en los rincones, y otra vez regresan las canciones, de cómo me tengo que sentir o cómo tengo que vivir esta realidad. Y vemos mucho en nuestra cultura, acabo de romper, pues échate el tequila, ¿no? Y tráiganme más limón para la herida. Y escuchamos canciones, a mí me encanta porque José José, amar y querer, ¿no? O la que está buenísima, y me encanta esa canción, la de la postura de Bandamax, de, a ver cómo va, déjame acuerdo. ¿No te la sabes? No. La de, eh, te fuiste para seguir sintiendo, ¿no? A ver si alguien de los del radio se escucha por ahí. ¿No se Claro, acuerdan? O que nos abran el programa, por favor, con esa. es reforzar esa creencia, esa idea
de sufrir, o sea, tenemos una cultura en la que se fomenta mucho el sufrimiento. Pero sí, bueno, en ese sentido. Y la otra es que comentabas tú, este, me quedé pensando en tu canción y se me olvidó. Sí, que el lenguaje no solamente dices tú, siento cuando tienes esta pérdida que tienes como la pata del elefante en el corazón, ¿no? Añicos. Y es súper importante ahí el poder del lenguaje, porque no solamente te está sirviendo a ti como para nombrar. Una vez que tú nombras algo, puedes empezar a hablar de ello. Por eso en el ejemplo de tu nena dices, el tutú. Si no lo pudiera nombrar, no pudiera hablar de ello. Tal vez usa una palabra, tal vez dices tú, es a partir del sonido que genera el claxon, pero una vez que lo nombra, podemos hablar de ello. Una vez que tú nombras lo que estás sintiendo, puedes hablar de ello, le puedes dar como forma, ¿sabes? Y trabajarlo. Como, ajá, para darle forma a las cosas. Pero también, no solamente nos sirve para nombrar, sino también nos sirve para construir, era lo que hace rato te decía. No solamente es como para afuera, sino que también ahora tiene un efecto generativo. Y ahí es como donde está el problema que dices tú, en esta cultura tendemos mucho a generar etiquetas, nombres, palabras ligadas al dolor, ligadas al sufrimiento. Hacemos uso de palabras, yo les decía en algún momento a unas personas, a unos amigos, pues a unas personas cercanas, les decía, usamos un lenguaje poderoso, pero para nombrar emociones aversivas y utilizamos palabras a veces como muy pequeñitas en situaciones que nos deberían o que nos sacan adelante. Por ejemplo, tal vez para decir que estoy pasándola mal, digo, perdón la palabra, estoy emperradísima, estoy encabronada, me lleva la chingada en esta cultura que tenemos, de la chingada, ¿no? Como palabra. Y cuando quiero decir que me siento bien, o sea, no uso palabras tan grandes, no uso palabras tan poderosas, y digo, pues me siento bien, me siento feliz, me siento cómoda, en lugar de decir, estoy extasiada, estoy empoderada, estoy alegre. Es decir, hasta si tú lo buscas en la computadora, tenemos muchísima más diversidad lingüística en palabras, Que nos pudiéramos llamar. restan. Pero Ajá, volvemos a lo mismo, es parte de esta cultura en la que vivimos, en la que parece que es igual a modestia, ¿no? Y escuchamos frases también como, en mi humilde casa, ¿no? sí. Persiguiendo la chuleta, pobre de mí. Y eso significa, es muy trabajador, anda persiguiendo la chuleta. Cuando en realidad el contexto es, pues no me alcanza y tengo que seguirme esforzando, 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 esforzando para lograr mi Sí, objetivo. No sí. vemos esta parte de empoderamiento, que está muy de moda esa palabra, pero a lo que se refiere es cuando podemos potencializar una emoción. Regresamos y hacemos hincapié en que no se trata de que si te está doliendo sea malo, en que no se trata de si estás enojado, si estás triste, si tienes un sentimiento de desprecio, de odio. No es malo porque te está mostrando, al final te está mostrando algo que requieres trabajar. El punto es, ¿cuánto tiempo me quiero quedar en esa emoción, en ese pensamiento, en ese generar esa realidad? Y me parece que cuando estamos, por ejemplo, en esta postura, puedo ver muy diferente una conversación que yo tenga con mi pareja cuando estoy enojada, sí, por alguna circunstancia, cualquier situación, pero en donde yo tengo claro, como bien decías hace rato, cuáles son los hechos y que los hechos no deberíamos, y estoy usando un lenguaje incorrecto quizá en el deber, pero quiero dar a entender que no es necesario quedarme yo con esa o cargar la acción con una emoción que me reste. Ejemplo, yo estoy enojada con mi pareja por algo que pasó y entonces lo podemos conversar a partir de los hechos. ¿Qué pasó? Y cuando hablamos de hechos decimos hora, lugar, persona, Claro, ajá, o acción. sea, Ajá. Y algo son que los tú viste, hechos. que yo vi. Ajá. Pero nos quedamos ahí en los hechos. Y entonces a partir de ahí generamos una conversación en donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me molestó esto, hiciste aquello, pero empiezo a generar una conversación diferente a cuando yo de inmediato ya le cargo una emoción que no me va a ayudar, que no me está empoderando, sino al contrario me está dando para abajo. Y entonces me disparó en celos, me disparó en enojo y ya tuve otra conversación distinta contigo. Ya no llegamos a un resultado que nos haga crecer como pareja, que nos haga entender como pareja.
¿Qué es lo que pasa? Porque también algo que veíamos y platicábamos tú y yo de lo que hemos visto con los pacientes y los clientes, pacientes desde la psicología y clientes desde el coaching, es que nos dicen, es que yo sí se lo dije, yo hablé con ella muchas veces o con él, ¿no? Yo hablé y se lo pedí muchas veces. Ok, sí hubo esta conversación, no sabemos en qué grado de asertividad para comunicarnos, pero sí hubo una conversación en donde yo te dije cómo me sentía. Y entonces aquí la pregunta es, si tú ya expresaste qué te está causando, cómo te lastimó, qué te lastimó, entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué te estás diciendo tú? ¿Cuál está siendo tu lenguaje para Claro, decidir continuar en una relación en donde ya expresaste lo que te lastima, lo que te molesta, por qué, o sea, desde dónde viene, y que no hay una respuesta, no tanto como que favorable y ya las gané, no, sino como una respuesta en donde puedan generar acuerdos en los que se sientan cómodos los dos con la relación. claro, claro. Y bueno, sí, y es que tiene que ver con el lenguaje. Pareciera como redundante el asunto, pero que el lenguaje no solamente nos va a permitir comunicarnos a ti y a mí, pues ahorita estamos haciendo uso del lenguaje para poder establecer esta conversación, pero también el lenguaje me va a permitir a mí comunicarme conmigo misma, a construirme mi propia historia, generar mis interpretaciones, crear creencias, nombrar mis emociones. Es decir, el lenguaje, somos seres lingüísticos, somos seres que habitamos en el lenguaje. Y ahí es como lo importante. Una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación de los hechos. Entonces, sobre esa interpretación, el lenguaje que yo estoy teniendo conmigo, es decir, todo lo que está viendo dentro de mí, que después genera esa interpretación, esa historia que me estoy contando sobre lo que pasó y que es completamente diferente a cómo tú lo ves, a cómo tú lo estás interpretando. Entonces, el lenguaje juega un papel sumamente importante en todas las relaciones. O sea, somos seres sociables, somos seres gregarios. Y dentro de la relación de pareja, no, hombre, yo creo que la base de toda relación y en la relación de pareja es la comunicación, es el lenguaje. Y como hace rato tú decías, la mayor parte del tiempo estamos comunicando desde una manera no verbal. No, hay un, perdón, perdón. Sería una Hay, comunicación paraverbal en este momento, Jess. Un ejemplo. Eso fue un ejemplo. claro, claro, claro. Desde la psicología decimos en la teoría de la comunicación que es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo. De manera verbal, de manera corporal, como tú dijiste, y tal vez de manera paraverbal, a través de sonidos, ¿no? De la manera gutural. Entonces, no es lo mismo decir, sí, mi amor, te amo, viéndote a los ojos en un tono dulce, que tal vez yo estoy acá papaloteando y te digo, ah, sí, mi amor, te amo. Fue completamente diferente. Entonces, todo el tiempo estamos comunicando y ahora, lo que es importante es que la manera como más objetiva en la que podemos transmitir un mensaje es la manera verbal. Decías tú algo bien, bien interesante y es que todo el tiempo la mayor cantidad de comunicación que tenemos es de manera corporal y muy poca de manera verbal. Sin embargo, en la manera corporal existe un mundo de interpretaciones. Tal vez tú me ves con los brazos cruzados, perdón, y tú interpretas que no me importa, que me da lo mismo lo que estamos hablando. Tal vez otra persona dice, no, es que está cómoda, ¿no? O sea, es una postura como de relajación en la que se siente cómoda, le está interesando el tema. Y alguien dice, no, es que quiere mostrar dominio. Mira, está cruzando los brazos como síntoma de negación, ¿no? O como signo, no síntoma, como signo de negación. Entonces, el lenguaje no verbal se va a prestar como para una interpretación completamente diferente, como para que, vaya, las interpretaciones se diversifiquen, pero el lenguaje verbal es el elemento, la herramienta que nos permite ser más objetivos en lo que estamos diciendo. Y aclarar como estas conversaciones en las que tú decías, hablabas ahorita de la percepción, hacer estas aclaraciones. Es que Claro, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo viví desde esta manera. O sea, estos hechos que sí pasaron,
No, tampoco le estamos diciendo, no, no pasó, estás exagerando. O sea, no, lo que haya pasado, lo que haya sentido es válido, no estamos invalidando emociones, pero sí es importante que entonces nos centramos en los hechos y a partir de esta parte de verbalización que comentas, poder generar un acuerdo, porque aquí lo importante de este tema del lenguaje que estamos como platicando, como dialogando, es qué hago yo con ese lenguaje. Si ya estoy entendiendo que el lenguaje estoy comunicando, tengo que Claro, cerciorarme de lo que el otro está entendiendo. claro. No solamente es, pues yo ya lo solté y ahí a ver cómo lo entiendes, ¿no? Porque imagínate, yo lo pienso con, por ejemplo, los maestros, los alumnos, los papás, los hijos, o esta parte de pareja. Yo ya lo solté y ahí, ¿cómo lo entiendes? Hay signos muy evidentes, hay simbolismos muy evidentes, como si la pareja te abre la caja con el anillo, ¡charán! Pues digo, sería una broma muy cruel que después te dijera, mira lo que te compré, pero no, ya lo voy a cambiar por unos aretes, ¿no? Era el anillo de compromiso, entonces sí hay cosas que ya las tenemos como contextualizadas, que Claro, vienen porque otra vez de previamente toda las esa información. contextualizamos a través del lenguaje. O sea, previamente está un significado atribuido, emitido de manera verbal tal vez, pero a través del lenguaje o a través de una película que un día vi. Es decir, lo estamos verbalizando también, o sea, lo estamos construyendo a través del lenguaje. Y es que ese lenguaje ahorita que haces mención de la película, ¿no? Ese lenguaje lo estoy absorbiendo también de afuera, lo estoy percibiendo desde afuera. No tiene que ser Claro, algo que directo me llegó esa información así, sino es algo que yo vi que tenemos muy común y se da mucho, por ejemplo, las redes sociales, que también es otro tema que ya hemos abordado, cuando vemos a las parejas felices, y entonces yo quiero repetir lo mismo, yo quiero que mi pareja, porque esto es un tema en el que las parejas llegan y es que no me diste like, es que no comentaste nada, es que tú nunca te sacas fotos conmigo, es que no publicamos fotos juntos. Entonces, es una cuestión de percepción, pero que viene ya con una connotación de lo que yo quiero que también pase en mi relación, pero porque es lo que estoy acostumbrándome a ver. A mí me causa mucha curiosidad cómo, por ejemplo, en la sociedad se transformó esta creencia en el peso. Ahorita vemos, por ejemplo, modelos, la modelo esta, no recuerdo su nombre, que es una modelo negra que tiene vitiligo. Y entonces esta hace súper tendencia, ¿no? O por ejemplo, la marca está Calvin Klein, que ya usa modelos con síndrome de Down. Estamos en una inclusión, en ver a la persona más allá. Pero antes, ¿cómo era el peso y cómo se sufría por esta cuestión de peso en donde las chicas necesitaban ser talla cero? Pero si nos vamos a la historia mucho más atrás, o determinadas culturas, por ejemplo, la cultura de Haití, en donde prefiere mujeres obesas porque significan abundancia. Y entonces estamos hablando otra vez de cómo el contexto cultural, el entorno en el que yo estoy, me está dando información de cómo debo generar esa realidad y en dónde debo vivir. Y lo que yo ya percibí de esa información exterior y luego lo interiorizo y el modo en que me lo estoy diciendo es cómo lo voy a vivir. Entonces podemos claro. ver obras de las gorditas, ¿cómo se llama el pintor, el que pinta las El gorditas? botero, Botero. Este, y y después, cómo podemos ver una tendencia en donde estaban tan flacas que nos llevó a una situación mundial, a una situación en donde veías gente con anorexia o con bulimia, que eran enfermedades que no eran tan comunes, pero gracias a todo este lenguaje que se estaba dando en la sociedad, estaba generando una realidad diferente. Y entonces yo quiero verme así, aunque tenga que llegar a esa forma de conseguirlo. Y esto va lo mismo para las relaciones. Ahorita veíamos lo de la modelo, ¿no? Entonces, ya no es necesario ser flaca para ser modelo, no. No es necesario tener un tono de piel, no. No es necesario tener una condición específica, ¿no? Puedes tener síndrome de Down, ser modelo. Hay modelos obesas, hay modelos ya de todas las tallas, ¿no? De diferentes productos. Entonces, todo lo que me está dando de información la sociedad me está llevando a una realidad. Y lo traducimos otra vez a cuando al principio decías, es que el lenguaje me genera realidades. El lenguaje, además, con mayor peso, debería ser el de nosotros, o podría ser el de nosotros para potencializarnos, que me parece que al final es el de nosotros, porque somos los que permeamos. Si yo permito que esta información social me manipule, y por eso vemos también tanto consumismo en determinadas marcas, porque hay una manipulación del lenguaje
Y entonces yo quiero verme así como ese estereotipo, entonces compro ese producto. A cuando yo estoy decidiendo, es simplemente una marca y esto es lo mismo. Y hay veces que vemos que la fábrica o la empresa que hizo el producto sacó el mismo producto, pero uno dice marca libre en su etiqueta para comercialización y el otro dice la marca con la que se comercializa habitualmente, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, estamos generando que ese contexto me dé información. Claro, claro, o sea, si usamos el medio, o el medio a veces creo que nos usa para hacer esta construcción de la realidad. Nosotros construimos nuestra percepción, construimos nuestro mundo de manera a través de la verbalización, a partir del entorno en el que estamos, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestra sociedad, a partir de la educación que vamos recibiendo, de las creencias que se tienen, dices tú, de estos estereotipos. A partir de todo eso, por supuesto, estos son como los elementos que yo voy integrando a mí, y en función a lo que integre, a cómo los integre, cómo los asimile, los acomode, es lo que va a salir. La importancia aquí también es aceptarnos y más bien a adoptar una postura activa en este proceso, porque hay gente que siente que, o sea, que si le dices tonta tiene que llorar y cree que es el hecho, es decir, que atribuye su respuesta a lo que está afuera, cuando no es cierto. Nosotros somos los que construimos, nosotros somos los que damos significado, los que damos sentido a lo que está pasando. En medida en la que nosotros nos sientamos que somos entes pasivos, que no podemos cambiar el significado, que no podemos vivir de otra manera, que no podemos nombrarlo de otra forma, vamos a ser como títeres del mundo, títeres de la vida. Tenemos que responsabilizarnos de eso. El hecho no marca nada. Nosotros somos los que estamos definiendo si eso me causa enojo, si eso me causa ira, si eso me causa tristeza, si eso me causa furia, si eso me causa éxtasis, pero somos nosotros en función a las características que tenemos internas. Lo hacemos, por supuesto, a través del lenguaje y lo nombramos a través del lenguaje y lo construimos a través del lenguaje, pero somos nosotros. Es que como dices en esta parte de hacerme consciente, cuando empiezo a nombrarlo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy entendiendo que estoy sintiendo, pensando, viviendo, entonces lo puedo trabajar y puedo tomar una decisión, ya no como con la excusa de, ya no puedo hacer nada, de este papel de víctima que también hemos hablado en otras cápsulas, o de este papel de es la culpa del otro, en donde no me hago cargo de mí. Esta parte de ubicar cómo me estoy yo hablando en este lenguaje me ayuda, como bien dices, a tomar acciones, a determinar. Entonces, tú hace rato al principio hablabas, por ejemplo, de la palabra, de si le pongo una palabra, entonces ya lo estoy transformando. Y entonces, ¿qué palabras? Me gustaría ahorita ponerles un ejercicio a las personas que nos están siguiendo, un ejercicio en donde puedan ubicar qué palabras se dicen en el día. Cuando estoy pensando, porque es muy habitual que decimos, ay, tonta, ¿no? Y es como en automático, o sea, no es algo que analicemos de, en este momento, cuando me equivoque y se me caiga la taza de café, voy a decir, ay, tonta, no. Y ese es el problema, que de manera automática, es decir, ya lo tenemos tan arraigado que Sí. ni siquiera necesitamos hacerlo consciente, o sea, ya en modo automático nos lo decimos, nos verbalizamos así. Y no solamente, hay gente que dice, ay, pero me lo digo en juego. Pues cuidado, porque en juego también está teniendo un impacto para ti. Es Así por eso es. que les decimos que el lenguaje no es inocente. O sea, lo estamos diciendo por algo y ese por algo después va a tener una repercusión en ti. Entonces hay que tener cuidado. O sea, yo creo que entre las cosas a las que hay que tenerle miedo es al lenguaje. ¿Qué palabras estoy usando para comunicarme y qué palabras estoy usando para construir mi realidad, para construirme yo como persona? Porque en función a las palabras que yo elija, es como voy a vivir. Si dentro de mi canasta de palabras existen puras de dolor, de sufrimiento, de amargura, de victimismo, de, no sé, de resentimiento, pues imagínate qué historia puedes construir con esas palabras. Y aquí es donde Entonces, vemos, por ejemplo, claro, personas, a mí me encanta ver ese tipo de videos que comparten, de personas que tienen alguna dificultad, alguna, por ejemplo,
la gimnasta esta que no tiene una pierna y ganó paralímpicos, ¿no? Es increíble el lenguaje que está teniendo consigo misma, porque podemos ver y conocer otra infinidad de personas que no tienen una pierna y que se quedan estáticas en una silla de ruedas, y si es su decisión, bien válida. Pero si es porque se están ellos manejando un lenguaje limitante, entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Vemos la transformación en personas que nos parecen así de, oh, wow, ¿cómo lo hizo, no? Pero es porque esa determinación, esas palabras están en su cabeza y regresamos a, quizá no hubo una verbalización, ajá, quizá no hubo una verbalización, pero es algo que yo me estoy diciendo constantemente y entonces, por lo tanto, este pensamiento tan rápido, tan fugaz que puede ser, pero ya me está generando una emoción. Y a partir de esa emoción, entonces empiezo yo a actuar, a interactuar con el otro y a co-crear. Cuando hablamos de esta parte de co-creación, nos referimos a yo soy responsable de lo que estoy viviendo. Y es algo que, híjole, cómo pesa, ¿eh? Porque yo creo que todos hemos estado en realidades que no nos gustan. Y hasta que no te haces consciente de este punto, puedes seguirte en el victimismo, en me está doliendo, en pobrecita de mí, y hasta que no te haces consciente de, bueno, ya pasó, lo que haya pasado, ya pasó y nadie lo va a quitar. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo quieres accionar? ¿Qué te quieres estar diciendo tú para salir adelante? ¿Quieres quedarte llorando? Válido. Tú lo eliges, es válido, pero desde una elección consciente. Y muchas veces creo que en la pareja vemos que no hay esta elección consciente porque traemos atrás toda la creencia de cultura, de familia, ¿no? Traemos la percepción, yo lo viví desde así, yo lo vi desde esta manera. Traemos la expectativa, es que yo quería que pasara esto. Y entonces toda esta información y todo este lenguaje que se va conjugando me hace actuar con mi pareja de una pareja, en una forma en la que no hacemos equipo. Creo que algo importante en la pareja, tú decías, uno de los pilares en la pareja es la comunicación. Y Hombre, entonces, ¿cómo? la base. La base, ajá. Entonces, si no tengo yo esta comunicación, yo puedo sentir, por ejemplo, si no hay esa comunicación, yo puedo sentir que no estoy siendo equipo. Yo lo amo, ¿no? Voy a poner mi ejemplo. Yo lo amo. Si hay falta de comunicación, estoy sintiendo que no estoy siendo equipo. Y para mí, mi concepto de pareja incluye que tú y yo seamos equipo. Yo no concibo, mis expectativas van a una pareja está conmigo y podemos verlo como en esta parte cultural en la que escuchamos en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, en las buenas y en las malas, para mí ese equipo representa que tú vas a estar conmigo en esa parte en cuando yo no esté bien o cuando yo sí esté bien y viceversa. Y en otras muchas cosas. Pero si yo nunca lo hablé, estoy esperando que el otro adivine. Y también eso no es válido, eso ya me estará generando un conflicto, porque ya no solo se trata de mi lenguaje, sino que quiero que la otra persona piense como yo pienso y que sienta como yo siento. Y eso no se puede, porque él ya trae toda una historia debajo, él o ella, según sea el caso, ya trae toda una historia de abajo y ya trae todo el lenguaje que se está inyectando a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que en pareja funcionamos cuando somos a veces disparejas, ¿no? Claro, Algo, no, claro. Y eso es algo, yo creo que es súper común. Lo que no sería común o lo que sería normal es que tú y yo tuviéramos las mismas palabras para construir la misma realidad y la misma percepción. Eso es bien común y en ese sentido dices tú, la comunicación es esencial, porque a través de la comunicación yo voy a cerciorarme de qué es lo que está pasando contigo, o no cerciorarme, porque eso sería como reafirmar. Más bien, yo voy a conocer qué es lo que está pasando contigo y tú me vas a decir qué es lo que estás percibiendo también en relación a mí. Hay que hacer uso, o sea, si ya está la herramienta, si ya alguien ya la construyó, es como los libros, ¿no? O sea, si ya está el conocimiento, o sea, ya un chorro de gente se dedicó a escribirlos, úsalos, o sea, léelos. El lenguaje es igual, ya tenemos todo para usarlo, o sea, tenemos el aparato fonoarticulador, tenemos las palabras, tenemos la oye, inteligencia, tenemos la capacidad. oye, y también, además de que lean, pues también que se inscriban a nuestro taller, ¿no? Por supuesto.
a nuestro taller Amar sin sufrir en el intento, que precisamente vamos a estar tocando muchos de estos temas y además vamos a poner muchos ejercicios en los que tú te puedas ir cachando, tú te puedes dar cuenta de cómo te estás comunicando contigo y con tu pareja, te puedas hacer consciente para tomar otro tipo de decisiones, para crear otras realidades. Entonces, inscríbanse a nuestro taller Amar sin sufrir en el intento, y decimos sin sufrir, porque acuérdense que puedo sentir dolor, que también es una frase como muy usada, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y a qué se refiere? A que yo elijo cuánto tiempo me quedo en esa emoción. O sea, el dolor sí lo vas a sentir. La pata de elefante, te prometo que va a ser unas milésimas de segundo, y lo que sigues sintiendo de la pata de elefante ya es sufrimiento, ya es machacarte, ya es hasta estarte haciendo harakiri tú mismo, y así de pégame, pégame, pero no me dejes, que es otra de las frases que escuchamos. Cuando dices esto del el lenguaje no es inocente, me hace mucho sentido con esto de pégame, pégame, pero no me dejes. Y yo pienso, quizá la persona en realidad sea masoquista y podría disfrutar el masoquismo de otra manera, con una violencia medida y modulada y no a trancazo limpio, ¿no? Es mi pensamiento, en qué cosas pienso, pero... Pues sí, gente que nos dice, que nos sigue, si los invitamos a que se inscriban a ese taller Amar sin sufrir en el intento, porque tenemos un montón de ideas, un montón de creencias establecidas en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón y en cada rincón de nuestro cuerpo, ligadas al sufrimiento. O sea, la sociedad, la educación, la escuela, los papás, todo el mundo, las canciones, las películas, o sea, la sociedad nos se ha encargado de mandarnos mensajes, 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 que cuando amas, sufres. Y tenemos una serie de frases, de dichos ligadas a esto. Entonces, estamos diciendo que ahorita nosotros construimos nuestra realidad a través de las palabras que usamos. Cambiamos una palabra, algo que pudiera ser como muy simple, muy sencillo, muy banal, pero podemos cambiar la interpretación. No es lo mismo decir, te ves linda hoy, Loa, que decir, no manches, te ves hermosa. Cambio una palabra, cambio una palabra y cambia todo el sentir. Por eso, de verdad, parece como reiterativo. Pero no solamente el lenguaje sirve para nombrar, el lenguaje sirve para construir, porque no solamente sale de aquí para afuera, sino que eso a la vez genera una respuesta en mí. Hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que usamos. ¿Quieres sentirte empoderada? Decías tú en esta palabra cliché ya trillada. ¿Quieres sentirte empoderada? Usa palabras de poder. ¿Quieres trabajar sobre estados emocionales que no te están permitiendo avanzar? Usa palabras pequeñitas. En lugar de decir, estoy enojada, encabronada, usa, estoy un poco incómoda. Cambia completamente, porque como esa palabra ya está matizada por un significado, en medida en la que uso esta y no esta, tiene un impacto en mí. Entonces, sí, todas estas herramientas las vamos a estar trabajando en el taller. Cómo estamos viendo el amor, cómo lo estamos, porque en la medida en la que cómo lo veo, obviamente cómo lo estoy viviendo. Entonces vamos a trabajar cómo lo estoy viendo, cómo estoy construyendo, el papel que yo tengo en esa construcción, cómo estoy actuando, y después una serie de ejercicios padrísimos para cambiar estas ideas, estas creencias y cambiar mi percepción. Cambiar no solamente cómo lo estoy construyendo, cómo construyo las relaciones, y también cómo me construyo yo como persona. Porque en función a que yo sea como una máquina de producción de amor, entonces podré dar amor. Pero si ahorita me siento como una máquina que construye puro dolor, pues estoy construyendo puro dolor. Y fíjate, me gustaría agregar en esta parte, ¿qué estoy escuchando? No es que ahora les digamos, no escucho rancheras, ¿no? Porque yo sigo con la canción en mi cabeza y me encanta esa canción, pero ya el hecho sobre esa canción es distinto, ¿no? Ahora sí ya me acuerdo de la canción, les voy a comentar, es la de, me da mucha tristeza ver cómo eres, ¿no? Oh. ¿No te acuerdas de esa? Sí, Ya, tal cual. Bueno, ok. Y entonces, ¿por qué? Porque en algún momento me corté las venas con Choco Crispies con esa canción. Y era machacarme y ponerla una y otra vez. Y lo que reflejaba en mí esa canción era, búsquenla por si están de chismosos a ver por cuál me machacaba las venas, es la de Tu postura de Banda Más. Pero porque la canción habla de una pareja en donde hay un maltrato y la otra persona, pues entonces, pobrecita de mí, es la víctima, ¿no? ¿Cómo me tratas así?
y es súper pegajoso, igual que muchas otras canciones. Pero en realidad, ¿qué me está diciendo a mí? A mí ya lo a mí cuando empiezas a trabajar esta parte del lenguaje es, a ver, espérate, ¿tú eres pobrecita? No, ni mouse. O sea, claro que puedes. Y no pasa, bueno, no quiero decir no pasa nada, porque sí pasa, sí hay una tristeza que empiezas a trabajar, que empiezas a nombrar desde el lenguaje y empiezas a trabajar. Y entonces cambias a esta parte de empoderación de crear, como tú dices, de crear otra realidad en donde ya no quiero oír esa canción. Y ahora sí la escucho, ya perdió, ajá, ya perdió ese simbolismo con el que la escuchaba, ¿no? Ahora me sigue gustando la tonadita y bailarle y lo que tú quieras, pero ya no está ligada a esa emoción de tristeza, porque ya se trabajó el punto de, no, tú no eres pobrecita, Porque ya lo tú no te tienes que interpretaste tú quedar de en la manera víctima. diferente. ¿Cómo? Porque ya lo interpretaste tú de manera diferente. Ajá, Y porque dices tú, es bien diferente, perdón la palabra repetitiva, pero es diferente decir pobrecita, o sea, cuando te sientes la víctima, a cambiar una sola palabra, o sea, cambia tú en una relación, imagínate una relación que hayas estado y ponte tú como la víctima, o sea, nómbrate con una simple palabra como la víctima y checa qué se siente. No, no te da para abajo, ¿no? O hasta das traición, la para culpa es de la otra, del otro, ¿cómo me pudiste hacer esto a mí? Yo que hacer. tanto te di. O sea, sí, nos vamos a toda una serie de lenguaje que no nos está apoyando a crecer como persona, más bien nos está, si no dando para abajo, de que menos sí deteniendo en ese momento de tu vida, de tu historia. Y entonces, ahora yo, por ejemplo, trato, porque a veces como niñas no lo hacen, pero de mostrarles a mis hijas qué estás viendo, qué información te está llegando, qué música estás escuchando. Y Sí, repito, no se trata de ahora santo, santo y no voy a escuchar estas, no, pero ya con esa conciencia desde dónde las estás escuchando. Y en el momento en que puedas percibir que te está generando una emoción, ¿qué emoción? Esto es un trabajo constante y que nosotras seguimos haciendo, igual que muchas otras personas que conocen de estos temas de desarrollo humano. No acabas de trabajar nunca, siempre estás en esta constante y te vas como puliendo, por llamarlo así, en estar cachándote en qué emoción estás. Porque a partir de que tú identifiques, ah, yo escuché esta canción y me hizo sentir tal cosa, porque así como ahorita te puedo hablar de la canción de Banda Más, puedo hablarte de otra canción, de una película que se llama Amor y Letras, no me acuerdo cómo se llama la película, y está muy bonita la letra, y entonces me está hablando de un enamoramiento, y entonces igual, si yo la veía, wow, maripositas, y flotaba, ¿no? Y en este momento, que ya no hay esa relación con la persona de aquel entonces, puedo escuchar la canción y decir, me encanta la canción, sí me refiere a un momento, pero ya no me da para abajo, como en esa melancolía, y evidentemente por ya no estar en esa relación, ya no salen maripositas de mi corazón, ¿no? Pero ya es que estoy separando los hechos de la percepción. Se puede quedar como un recuerdo, no estamos diciendo así de, ay, vuélvete fría, como Cruella de Vil, o sea, no. Lo que estamos diciendo es que a partir de que tú puedas ubicar la emoción que te está generando algo, tú decidas si te quieres quedar en esa emoción porque te ayuda, te apoya a salir adelante o no. Y no nos vamos al modo perra, como decías hace rato, estoy emperrada, ¿no? No nos vamos al modo perra de muéranse todos, ¿no? O frases comunes que escuchamos como todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y no es cierto. Son iguales cuando tú los estás queriendo ver iguales y entonces lo que tú estás viendo no son hombres iguales o mujeres iguales. Tú estás viendo un patrón igual. Eso es distinto. La que está viendo, el que está viendo eres tú. No es que el otro claro, sea así. El otro puede tener características y haber hecho cosas o no haber hecho, pero tú eres la persona la que está determinando esa percepción, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo, y a partir de ahí, otra vez, es como esto que dices yo lo veo como el ping-pong, ¿no? Mando la pelotita y cómo me regresa la pelotita. ¿Qué información me está dando? así es, así es. Todo el tiempo estamos partícipes, porque es un proceso del que la mayor parte somos inconscientes, pero que no por ello dejamos de hacerlo. Todo el tiempo hay algo, no sé, ahorita tal vez yo levanto el dedo anular de mi mano
No, ¿verdad? Es el dedo medio. El dedo medio y eso, por sí solo no tendría algún significado, pero es a través de ti, a través de la cultura, a través de todo lo que existe, que tú le atribuyes un significado. Entonces, los hechos por sí solos no marcan absolutamente nada. El hecho se lo atribuye uno a partir de quién es. Yo les decía, o les digo mucho, mucho a los pacientes, imagínate que yo vierto pintura blanca en ti, en función a los colores que tú tienes dentro. Si tú tienes café, rojo, negro, va a salir un marrón. Pero si tal vez tú tuvieras amarillo, azul, tal vez va a salir un pistache. Es en función a la pintura, y las dos personas fue la misma, fue una pintura blanca, pero es en función a ti, es en función a lo que hay dentro de ti, lo que va a salir. Tú eres el que merma, el que matiza, el que le da sentido a lo que sale. Y sale una cosa completamente diferente en una y otra persona. El hecho no marca absolutamente nada. Somos nosotros los que les damos un sentido, un significado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de toda esta construcción que hicimos previamente del lenguaje, a través de todo esto, decías tú, de las canciones, de todo el entorno en el que nos estamos rodeando. Somos seres, repito, somos seres lingüísticos que nos construimos y construimos a partir del lenguaje. Así es, Jess. Entonces, bueno, pues aquí la invitación, después de esta charla tan padre, siempre nos divertimos cuando platicamos, además, estamos construyendo. Es cómo quieren ustedes construir ese espacio, primero consigo mismo, porque es bien importante que yo me empiece a cachar y a partir de aquí identificar con quién me estoy relacionando, desde dónde me estoy relacionando, y entonces, ¿qué estoy emitiendo yo como mensajes a partir de, lo decíamos, verbal, gutural, corporalmente? ¿Y qué estoy recibiendo yo del entorno y de mi pareja y cómo estoy traduciendo ese mensaje? Entonces, ¿cómo quiero llevar la relación? No estamos diciendo tampoco que entonces si yo me di cuenta que tengo un conflicto con mi pareja, pues votemos todo, porque esa no es la idea. La idea con el taller y lo que vamos a estar trabajando en el taller es podernos hacer conscientes para trabajar en la persona y a partir de eso genero otra realidad. Mi pensamiento cambia y entonces genero otra realidad y por lo tanto las acciones que yo voy a hacer van a ser distintas y las acciones como las va a tomar el otro pudieran ser padres, pudieran no, pero el simple hecho de generar acciones diferentes, ya hay un avance increíble en mi persona. Y si el otro se suma contigo, pues qué fantástico, porque entonces están haciendo pareja, ¿no? Están haciendo ese equipo. Y si no se suma, pues también te está dando información y tú ya sabrás y podrás decidir qué haces con esa información. No se quiere sumar y tú lo vas a estar jalando o tú la vas a estar jalando. Tú vas a ser el que haga que funcione la relación porque pues no funciona. Entonces, pero ya hay una decisión consciente. Esa es nuestra invitación el día de hoy y pues les agradecemos mucho por estar al pendiente de las cápsulas. Es un placer platicar contigo, Jess. Gracias, Lo, igualmente. Y pues la invitación es a que se inscriban a nuestro taller Amar sin sufrir en el intento. Empezamos el 14 de julio, no se lo pierdan, son sesiones por Zoom y trabajo en un grupo de seguimiento y trabajo diario en un grupo de WhatsApp. ¿Algo más que quieras comentar, Jess? No, que aprovechen las cosas. No tienen que ser así como las estamos viviendo. O sea, si no te gustan, puedes hacer algo y es cambiarlas. ¿Cómo las cambias? Cambiando tú. Entonces, hay dos cosas que deben de suceder para todo cambio, para toda transformación. La primera es darse cuenta y la segunda es hacerse cargo. O sea, si ya te diste cuenta que hay algo que no te gusta, ahora... Ahora parece corto Jess, pero pues entonces a lo que ella se refiere es ahora cómo me hago cargo. Pues muchas gracias a todos, pásenla bonito, buena vida, buena vibra. Bye.